un video, les gana el video, pero por una conformación neuronal que así estamos armados, diseñados. Lo que nosotros tenemos que mirar es esto, ¿no? ¿Es atractiva la información que nosotros les proponemos a esta generación? ¿Somos realmente proveedores de información o somos diseñadores de ambientes de aprendizaje, que es el nuevo rol que necesita el docente en el siglo XXI? Cuando digo docente, por ahí ustedes están frente a aula o están en el cargo de MATP, es lo mismo, ustedes son una parte de los actores institucionales de su escuela, aquellos que pueden relevar distintos proyectos, que pueden llevar a complementar, a potenciar a que un determinado docente que está transitando para él muchas veces el difícil y arduo camino de incorporar las nuevas tecnologías como mediadores, ustedes pueden asistirlos. Pero teniendo en cuenta esta cuestión pedagógica no menor, porque si no caemos en la década, ¿no es cierto?, de la mera enseñanza de distintos instrumentos digitales tecnológicos, que es lo que sucedió, que está bien, 10 años, 15, demasiado, de estar enseñando Windows, Word y Excel, y repetir esas prácticas, y llevar realmente hasta el hartazgo, ¿no es cierto?, de decir, otra vez trajo el Power. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos es otra cuestión, es mirar cómo logro a través de los cambios cognitivos que estos chicos presentan, la producción de distintos materiales que tengan que ver con la posibilidad de facilitarles el camino para poder construir conocimiento. Nosotros fuimos educados en una época donde lo que se priorizaba era la memoria, el almacenamiento de información. La neuropsicoeducación habla de que, por suerte, ¿no?, derriba el mito ese que dice que el cerebro es como un procesador de computadora. Si fuese así, no tendríamos problemas de aprendizaje. Porque yo que sepa, las netbooks, si ponemos la misma instrucción en el mismo programa, obtienen el mismo resultado. Pero hoy esta ciencia está diciendo que el cerebro es un procesador, no de información, sino de significados. Y que encima se encuentra atravesado por las emociones. Con lo cual aparece otro componente. Si en ese componente yo no logro la empatía, el vínculo, el estar atento a qué necesita fulano, qué necesita mengano, difícilmente yo pueda establecer un puente comunicativo y mucho menos concretar una educación. Entonces, realmente hoy nosotros nos encontramos, tanto como la Dirección Provincial de Educación Secundaria y muchísimos organismos, realmente en una pregunta: ¿cómo tenemos que cambiar y resignificar nuestras prácticas? Vuelvo a repetir, con estos nativos digitales, clases aburridas. Yo soy bastante duro en esto, ¿no? Clases aburridas, memorísticas, lineales, repetitivas. Y a veces, hay que ser sincero, pasan cosas más interesantes fuera de la escuela. Entonces, ¿qué pasa cuando un profesor engancha una clase que realmente es significativa, que es atrapante y que tiene en cuenta lo que piensan sus estudiantes? Esa clase camina de otra manera. Entonces, la propuesta de hoy es: miremos cómo construir un proyecto, pero que no sea un proyecto meramente burocrático y administrativo porque me lo pide el equipo directivo, porque bueno, me cansó cada vez que salgo a recreo, me echa el director, la regente o el vicedirector. Realmente propongamos cosas interesantes que puedan trascender más allá de la escuela. Y en esa construcción tengamos en cuenta los diseños curriculares. Porque los diseños curriculares que hoy están planteados tienen una carga muy, muy interesante para atender toda esta problemática que les venimos mencionando, ¿no? Vamos a mirar cómo construir un objeto de aprendizaje. Y vamos a definir, quizás muchos lo sepan, quizás no lo sepan, qué son los objetos de aprendizaje. No sé si ustedes han mirado, pero dentro de las netbooks tienen una herramienta que es Excel Learning, que pueden encontrar en el menú inicio como Excel, que al hacerle clic explica el paquete. Yo creo que los objetos de aprendizaje, si los pudiéramos definir, podemos decir que un video en YouTube tranquilamente puede ser un objeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es reutilizable. Significa que yo no debo estar creando el agua tibia todos los días. Si ya hay algo que está creado, es útil, reutilizable y responde a la intencionalidad educativa, a mi objetivo pedagógico, ¿por qué no usarlo? Y eso fue creado por un tercero.
que está liberado, que lo puedo consultar. Entonces eso puede convertirse como un objeto de enseñanza-aprendizaje. Y acá tenemos que hacer la primera distinción. Hay objetos de enseñanza y hay objetos de aprendizaje. Y hay una tercera categoría que son los objetos de enseñanza-aprendizaje. Un objeto de enseñanza es un objeto que no evalúa, que no tiene ningún mecanismo de evaluación incorporado. Por ejemplo, un video en YouTube, un Power que lo descargué, un material PDFado que está colgado en alguna plataforma o es socializado por el docente a través del servidor de la escuela. Entonces, esos son objetos de enseñanza. Pero si además a esos objetos de enseñanza yo le agrego algún mecanismo de evaluación sobre lo trabajado en los contenidos, entonces esto se convierte en un objeto de enseñanza-aprendizaje, que es la cuestión que nosotros tenemos que distinguir. Una de las cuestiones importantes es la utilización del servidor escolar. Muchas veces puede ser que la conectividad no alcance, no tengamos el ancho de banda suficiente, pero sí podemos colgar dentro del servidor y ser accedido por un IP o por un link desde las netbooks a una determinada carpeta que el docente ya le pidió al administrador de red que guarde, que le indique el camino para poder llegar, que de esta manera los estudiantes tengan el material disponible en sus pantallas. Sobre todo esta generación que vive más en situación de pantalla que en nuestra realidad. Esto que les decía. ¿Cuántos de los estudiantes trabajan en pantallas o están más en el ciberespacio o en el tercer entorno que muchas veces de los que están presencialmente y nos están prestando atención, ¿no? Entonces, si yo puedo construir mis propios materiales y después compartirlos con el resto de la comunidad, que eso es una decisión de ustedes, sería lo ideal, que sea reutilizable por otros docentes, qué mejor que poder adaptar un material creado por mí según el contexto que tengo y en las circunstancias en que trabajo. Para eso está la utilización del servidor escolar. Entonces, ¿qué formato tenemos? Bueno, pongamos un formato estructurado que se denominan objetos de enseñanza-aprendizaje y que se pueden construir con un programa que ya está dentro de las netbooks y que realmente no implica mucha complicación en el sentido de cómo, a ver, es difícil, tengo que programar tipo Flash. No, es muy sencillo, es casi transparente y me permite adaptar materiales, vuelvo a repetir, según el grupo y contexto y sobre todo, lo más importante, respetando los estilos de aprendizaje y los tiempos, porque no todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo y de la misma forma. Entonces, me permite crear una diversidad de materiales ajustables a un grupo de estudiantes que pueden llegar a presentar un tipo de necesidad educativa o pedagógica diferente o distinta a la que tiene el resto del grupo. De esa manera logro el concepto de inclusión. Además, es transportable, los objetos de aprendizaje son transportables por medio de un pendrive, con lo cual, ustedes recuerden que en el modelo 1 a 1, las netbooks comienzan a ser una propiedad, una extensión de los chicos, más allá de un equipo meramente tecnológico. Fíjense que parte de todo lo que va sucediendo está almacenado en la netbook. Sus videos, sus juegos, cuestiones del Facebook, cuestiones de Twitter, todas aquellas cosas que conforman lo que podría llegar a ser un portafolio digital con parte de extensión de lo social que conforma o determina ese ser humano. Es decir, este modelo 1 a 1, ya la netbook no queda dentro de la escuela, se va con el estudiante, llega a la familia, es parte del estudiante, es parte de su propiedad, es una extensión, vuelvo a repetir, de su vida social. Porque si hay que mostrar algo, lo cargo en la netbook, lo llevo al colegio y lo comparto. Ahora, ¿por qué no compartir estas cuestiones de objetos de aprendizaje? Nosotros estamos haciendo un relevamiento a través de un programa de la elección provincial que se llama Trayectorias Educativas. Es una reunión que hacemos con inspectores y uno de los índices que yo pedí que analizaran es cuánto, así como este video, cuánto de real existe en el uso de las netbooks con sentido pedagógico y didáctico. ¿Qué está pasando con las netbooks dentro de la escuela? Ya la respuesta la sabemos, ¿no es cierto? La pregunta que me hago y que les hago, ¿qué sucedió con nosotros? Porque fíjense el video, para ustedes, ¿existe un marcha atrás? ¿Podemos decir, sacamos todas las netbooks, cambiamos los diseños curriculares? No tenemos marcha atrás. Dejar de depender, entiéndanme bien el concepto de depender, de las netbooks,
sería, o de las computadoras, sería volver al caos. Es decir, esto es inevitable. Las netbooks llegaron, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Encima está la propiedad por los nativos digitales. Con lo cual, las prácticas educativas evidentemente tienen que cambiar. No sé si soy claro en esto. Entonces, me parece que una de las posibles soluciones viables, más allá de la infraestructura tecnológica que nosotros tengamos, es la construcción de objetos de aprendizaje. Sería interesante que ustedes, cuando lleguen a sus escuelas, puedan diseminar a través de capacitaciones, a través de los ETJ, los ETT, la conformación de esta cultura de la construcción de objetos de aprendizaje, para poder compartir materiales, para ver qué funciona, para ver qué se puede utilizar, que pueden estar alojados en el administrador del sistema de la red, el sistema propietario que tienen, ¿no es cierto?, dentro de las escuelas. Y cada uno decidirá, yo esto lo comparto, esto no, lo llevo al pendrive, se lo distribuyo, pongo un alumno para que distribuya en el netbook y empiezo a utilizar estos materiales. Bien, ¿cómo sería la estructura de un objeto de aprendizaje? Dos conceptos. Es autocontenible. Cuando yo construyo un objeto de aprendizaje, después que lo construyo con Excel Learning, lo puedo exportar bajo tres formatos. El primer formato es una carpeta web, donde una vez que terminé de construir el material, hago la exportación, la carpeta web completa, lo envío, copio esa carpeta en el pendrive y ya es distribuible. Ya digo, en el servidor escolar, o lo llevo en un pendrive y se lo distribuyo a los alumnos en la red. Después tenemos una exportación a un paquete de contenidos IMS, o el modelo más avanzado, más estandarizado, que es el modelo SCORE, que es un modelo tanto IMS como SCORE que funciona en plataforma Moodle o en cualquier otra plataforma, sea educativa, todo lo que tenga compatibilidad con SCORE 1 o 1.2, tranquilamente lo podemos llevar. Pero eso, para poder utilizar esos paquetes, tenemos que tener instalada como mínimo en nuestra institución una plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje o un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, como puede llegar a ser Moodle. ¿Todos conocen Moodle? ¿Sí? ¿No? Todos no. Todos no. Bueno, es una práctica a investigar. Moodle es una plataforma, es un entorno diseñado en forma modular, que representa características pedagógicas didácticas diferentes a la plataforma educativa. Los que estén haciendo la especialización de Nación, ¿cuántos están haciendo la especialización acá? Sí, no es una especialización, sí. Sí, un poquito, sí. Bien. Bueno, la plataforma, lo que ustedes están usando, el marco donde ustedes concurren a esas aulas virtuales se llama LMS, Learning Management System, que es una estructura que representa las cualidades y potencialidades que puede llegar a tener un aula, pero en la virtualidad. En vez de estar en el primero y en el segundo entorno, está en el tercero, que es la virtualidad. Una aula virtual, lisa y llanamente una aula virtual, con algunas diferencias. Si ustedes me preguntan, yo me inclino por Moodle. Una, porque educativa es propietaria y Moodle es de código libre. Además que es mucho más robusto y más eficiente en cuestiones educativas, porque fue diseñada para la educación. Ahora, si ustedes logran instalar en los servidores escolares de sus escuelas un Moodle, tranquilamente pueden replicar lo que sucede en un entorno virtual, ya utilizando objetos de aprendizaje, utilizando los foros, es decir, los espacios de comunicación. En comunicación en la parte virtual tenemos dos tipos: una comunicación sincrónica, que es en tiempo real, y una comunicación de tipo asincrónica, que es en modo diferido. Cada una presenta particularidades diferentes y distintas potencialidades de educación, es decir, tienen distintos sentidos pedagógicos que realmente acompañan estos procesos de construcción de conocimiento. Se pueden utilizar, se pueden incorporar objetos de aprendizaje, pero ya tienen que estar, digamos, cerrados, exportados bajo el modelo SCORE. O, en el mejor de los casos, para Moodle está trabajando mucho mejor un paquete de contenidos IMS. Es más desplegable, incluye algunas diferencias en velocidad, que es mucho más, para mí, más eficiente. ¿Cómo construimos
este objeto de aprendizaje? Bueno, evidentemente es autocontenible en esto que les decía, en estos tres tipos de formatos, carpeta web, paquete de contenido